Muy bien, pues hemos dado un poco de margen a que algunas personas puedan acompañarnos. Esperamos que en el transcurso de este tiempo que compartiremos juntos, las personas puedan ir llegando. Tienes como asistente a este webinar la opción de ir planteando algunas preguntas. Si así lo consideras importante, puedes levantar tu mano, puedes hacer una pregunta. En caso de que desees que yo te comparta el micrófono, con mucho gusto también lo podemos hacer, sobre todo en la parte de preguntas y respuestas que nos gustaría plantear al final de este ejercicio. Pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias por dedicar un tiempo de tu domingo a estas reflexiones. A mí me parece que es un tema muy de moda, es un tema que se ha venido organizacionalmente poniendo muy de moda en tratar de afilar, en tratar de mejorar, de pulir las habilidades de liderazgo de las personas que están dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones, porque se reconoce que en ellas es posible encontrar algunos cambios. La idea de la sesión de hoy es una sesión de revisión conceptual muy general, un acercamiento, si lo quieres ver así, una vista panorámica que te permita tener claridad en algunas ideas de la propuesta que a partir de mi experiencia personal he podido construir y darle cierta forma y cierto sentido en términos de lo que yo llamo el liderazgo transformador, que iremos platicando sobre ellos, sobre estos elementos a lo largo de la sesión. De forma posterior a la sesión, tú recibirás la grabación de este día, recibirás de igual forma la presentación que estaremos utilizando a través de la plataforma Prezi que tú ves ahora en pantalla, con la idea de que pues, sean insumos y sean herramientas que a ti te ayuden en tu propio desarrollo al frente de un equipo de trabajo, dentro de una organización o en los proyectos en los que debes hacer patente esta supra habilidad. Digo supra habilidad porque me parece que el liderazgo es la suma de muchísimas habilidades. Es decir, es llevar a la práctica muchísimas cuestiones que nos permiten lograr un resultado. Entonces, prácticamente nuestra sesión de hoy va a tener esta forma, va a tener esta característica. En primer lugar, yo quisiera que hiciéramos juntos un pequeño ejercicio donde tú puedas reflexionar junto conmigo en las características de tu mejor líder, de la persona con la que tú has estado en contacto, con la que has trabajado y en la que probablemente has aprendido algo. En segundo lugar, que hiciéramos una primera revisión de saber cómo se puede comprender el liderazgo, de qué forma debemos entender el liderazgo. Aquí hay muchísima tela de dónde cortar. Nosotros trataremos de centrarnos en tres grandes ideas. Y posteriormente, las herramientas que yo considero que tú puedes desarrollar para volverte un líder transformador. Y que esas herramientas yo las clasifico en dos sentidos, en el conocimiento que el líder necesita y en las dimensiones de habilidades específicas que el líder debe desarrollar, que el líder debe considerar, analizar o plantear en términos generales al momento de ejercer lo que hace en términos de liderazgo. Para mí es un gusto que me acompañes. Este es el orden que estamos pensando. Al finalizar la sesión, por ahí tengo una pequeña sorpresa para ti, si es que aún tú no cuentas con mi ebook Liderazgo Transformador. Si nosotros empezamos a considerar el tema del liderazgo, es una idea que se nos va a relacionar con diversas cosas. Es una idea, en primer lugar, que involucra, como puedes ver estos lentes, una perspectiva, que involucra una manera concreta de entender, de analizar, de considerar lo que nosotros podemos observar en nuestro entorno. Ser líder quiere decir, sobre todo, tener la capacidad de mirar la realidad desde un lugar distinto. No solo del ejercicio de acometer una acción, de llevar a cabo alguna actividad concreta, sino en la manera en la que esa actividad se planifica, se acompaña, se le da seguimiento, se verifica, se asegura uno de que a través de esta perspectiva las cosas sucedan. En un segundo lugar, si nosotros lo consideramos, por eso te pongo esta idea de un cerebro a lo largo de una idea, el liderazgo es un proceso mental. Es un proceso que precisa nuestra capacidad de raciocinio, nuestra capacidad de entendimiento y nuestra capacidad de vinculación. Iremos profundizando estas ideas a lo largo del día de hoy. En un tercer lugar, si pensamos en el liderazgo, tenemos que pensar no solo en una perspectiva, no solo en un proceso mental, sino en un proceso de organización, de configuración. Por eso es que aquí ves un engrane, porque
pensar el liderazgo, tener la perspectiva de liderazgo, nos lleva a tratar de organizar esas actividades en torno a un resultado. Entonces yo tengo que tener una perspectiva, yo tengo que tener un proceso mental, pero yo tengo que tener una capacidad organizativa. Por último, el liderazgo también se relaciona con equilibrios, con balanzas. No todo lo que el líder quiera hacer es posible, porque necesita el apoyo del equipo. No todo el equipo, lo que el equipo quiera hacer es posible, porque necesita la decisión del líder. Entonces, aquí tenemos la necesidad, cuando el liderazgo se ejerce, de encontrar equilibrios. Equilibrios entre quien dispone actividades, quien ejecuta actividades, quienes impulsan al logro de esas actividades, quienes a través de su esfuerzo logran esos resultados, logran esos cometidos. Entonces, por eso estas 4 ideas que yo empiezo a relacionar contigo en el tema de liderazgo, en el tema en el que nos interesa a nosotros pensar perspectiva, proceso mental, organización y equilibrio. Son 4 primeras ideas que yo quisiera compartirte. Con esta referencia general, yo quisiera plantearte que hagamos una pequeña visualización. Que ahí donde estás tú ahorita, si tienes la ventaja de tener lápiz y pluma, si no la tienes, pues a lo mejor escribiendo algo en la computadora en la que estamos trabajando el día de hoy, tú puedas hacer memoria y puedas dedicar unos minutos a recordar quién era ese líder, esa persona que hacía la diferencia, que podríamos encontrar en la realidad de tu vida escolar, de tu vida profesional, de tu vida social, de tu vida familiar. Piensa en 2 o 3 personas que para ti han sido personas importantes, trascendentes. ¿Por qué te platico esto? Porque yo creo mucho una frase que solía decir Isaac Newton. Si he podido ver más allá que algunas otras personas, es porque siempre he estado en brazos de gigantes. Es decir, si he podido lograr algo importante en la vida, es porque he estado en brazos de gigantes. Es porque otras personas grandes me han puesto sobre sus manos, sobre sus hombros, y eso me ha permitido ver más allá. No porque en sí mismo yo sea un referente, una persona excelente, sino porque quienes me han formado me han permitido ver más allá. Entonces, yo la pequeña actividad que quisiera proponerte, unos 5 minutos que dedicáramos ahora, sería que cada uno de ustedes, tanto Mariana como Francisco, que ahora me acompañan, puedan escribir brevemente qué características tenía esta persona especial en el trabajo, en la casa, en la familia, en la vida social, en un grupo, en una actividad deportiva, qué características tenía este liderazgo. Si te parece bien, vamos a dedicar unos 2 minutitos, 5 minutos muy sencillos para que tú redactes brevemente algunas de las características. Y sería genial que pudieras en la parte de preguntas de este webinar compartirnos muy concretamente, muy sencillamente, algunas ideas de lo que tú estés concluyendo en este momento. Si te parece bien, podemos hacerlo de esa manera. Entonces, tú tienes ahorita unos 5 minutos para tratar de recordar las características principales de los líderes que han pasado por tu vida. Vamos a dar entonces 5 minutos. Yo tengo las 11:18. Si te parece bien, a las 11:23 continuamos ya con este resultado de este ejercicio.
Creo que por ahí había un detalle de audio. No sé si ya esté solucionado. Ustedes me dicen si está solucionado. Perfecto, entonces me regreso 2 laminitas atrás. Y las 2 laminitas atrás son estas que yo quería cerrar contigo el ejercicio, tanto con Francisco, con Mariana, como compartirles que esta pregunta que hemos hecho es importante. Es decir, ¿cómo estoy yo encontrando puntos comunes en los líderes que he tenido en mi vida? Sea en la cuestión educativa, en la cuestión social, en la cuestión profesional, en el ámbito social en general, como alguna actividad deportiva, algún grupo de crecimiento, desarrollo. ¿Qué notas comunes encuentro en estos líderes que la vida me ha puesto cercanos? Es muy importante hacer esa pregunta, pero es más importante otra que yo quisiera hacerte. ¿Qué hay en ti de esos líderes con los que te has topado? ¿Qué te han transmitido que tú a su vez transmites a los demás? Y aquí pueden ser cosas muy buenas o también pueden ser defectos. Es decir, como nos hemos ido relacionando con diversos tipos de líderes a lo largo del tiempo, puede que yo haya encontrado cosas muy valiosas en un líder que lo introyecto y sin darme cuenta lo repito frente a otras personas. Esto puede ser positivo o negativo. Entonces, la pregunta interesante de hoy es decir, ¿cómo nosotros estamos reflexionando eso que hemos recibido y que nosotros damos? ¿De qué forma esta visión de liderazgo que me ha compartido alguien cercano a través de las actividades, de los proyectos en común, cómo eso ha influenciado en mi propio estilo de liderazgo y cómo eso yo lo transformo y lo aporto a otras personas? Es sobre todo una pregunta importante y que con esa pregunta de fondo damos un marco a la sesión de hoy. Por eso yo empezaba a platicar las diversas formas de comprender el liderazgo que podemos tener. Y yo te recomendaría muchísimo este texto, Mentes Líderes, de Howard Gardner. Howard Gardner como referente importante decir que es, yo no diría el descubridor, porque creo que eso existía antes de él, sino como el que reconoce, sistematiza y promueve las inteligencias múltiples. El que todos tenemos una habilidad para aprender, todos tenemos una habilidad para trabajar y que a partir de esa habilidad nos vamos relacionando con el mundo. Él tiene este texto, Mentes Líderes, también tiene otros como Mentes Creativas, pero sobre todo en este de Mentes Líderes nos presenta que el líder es sobre todo un narrador de historias. El líder es aquella persona que tiene la capacidad de narrar a su organización, a su grupo, a su gente, una historia que permite que el sistema se mueva. Y en este texto, Howard Gardner nos hace una revisión de 3 tipos de líderes que de alguna manera a nosotros nos sirven para ir abriendo boca el día de hoy. En primer lugar, nos habla de un liderazgo ordinario. Ten cuidado con la palabra, porque ordinario pudiera parecer corriente. No es el sentido de lo que queremos decir. Ordinario es que sucede todos los días, que es continuo, que es todo el tiempo. Este liderazgo, pudiéramos decir, pues es el sencillito. Sí, es el sencillito, pero es el que permite que el sistema se mueva. No pretende cambiar el esquema, encuentra una historia tradicional que tiene mucha eficacia en contarla con su auditorio. Y por eso el auditorio puede moverse hacia la dirección que el líder imprime, porque reconoce que esto que dice el líder es importante y tiene que hacerse. Y esto que es importante y tiene que hacerse requiere de mí. En este nivel de liderazgo ordinario, insisto que no corriente, podríamos encontrar a un buen padre de familia, a una buena madre de familia, a un buen profesor, a una buena maestra, a un buen mentor, a una persona que, digámoslo así, está en la continuidad de mi tiempo, está en la continuidad de mi día a día y que a través de lo que platico, de lo que encuentro con él, puedo darle un sentido a las actividades habituales que yo desarrollo. Todos nosotros tenemos este tipo de liderazgo. Si somos líderes, participamos por lo menos de este estilo de narración que nos comparte Howard Gardner. Un segundo lugar, él le llama un liderazgo innovador. Este liderazgo innovador busca dentro de la cosmología, si así queremos verlo, del grupo, de la organización, busca historias que son importantes, pero que a lo mejor se han olvidado y a lo mejor han quedado dormidas en el grupo. Y este liderazgo entonces tiene la capacidad de recordar, de recrear, de revalorar una idea que ya se conocía, pero que a lo mejor
dejó de hacerse por alguna otra circunstancia. Este liderazgo innovador nos presenta una historia que ya conocemos, pero desde una perspectiva diferente, desde un ángulo distinto, desde un matiz complementario. Y sobre todo, la manera en la que este líder hace la narración de la historia permite concentrar un efecto para mejorar, para lograr el resultado a través de la atención y de la decisión de las y los participantes. Por último, Howard Gardner nos habla de un liderazgo visionario. Un liderazgo visionario que va a decirle al grupo, va a decirle al sistema una historia que jamás se había dicho, que tiene que buscar un nuevo punto de partida y que tiene que buscar concentrar al grupo en una nueva meta, en una nueva manera de vivir para lograr aquello que el grupo quiere o le da sentido. Pensemos en un liderazgo en este sentido como grandes luminarias en la historia de la humanidad. Tendríamos un Winston Churchill, tendríamos un Juan 23, tendríamos una Madre Teresa de Calcuta, tendríamos personas que han sabido platicar cosas nuevas, que han vuelto a poner los ojos en una nueva meta y que han dicho, pues aquí hemos vivido muchas cosas, pero de este punto al siguiente tenemos que transformar nuestra actividad cotidiana. Para mí fue revelador leer Mentes Líderes de Howard Gardner y encontrarme con que un líder narra la historia y que esta historia puede tener estas tres características. Una historia que todo el mundo conoce y reconoce como importante, una historia que se ha olvidado y que merece la pena volver a concentrar la atención en ella, y por último, una historia nueva que tenemos que platicarle al grupo para lograr un objetivo. La característica en cualquiera de estos tres, nos dice el autor, es que el líder debe encarnar esa historia, debe hacer vida esa historia. Un poquito la congruencia de la que nos platicaba Mariana hace unos minutos tiene relación en este sentido. Un líder que no es capaz de narrar la historia, que no es capaz de vivir esa historia que él platica o que narra, es un líder que no tendrá mucho resultado. Si quieres ser un líder que aporte resultados a tu grupo, a tu organización, tienes que ser un líder dispuesto a narrar en propia, a narrar en persona directa lo que quieres lograr como grupo o como asistencia. Cuando yo lo leí, entonces, tres preguntas me han hecho compañía. ¿Qué necesita mi grupo y mi organización? Porque pensamos que las organizaciones son estáticas y las organizaciones se mueven y están vivas. Entonces, hay ocasiones en que se requiere de mí un liderazgo ordinario, darle continuidad al día a día. Hay ocasiones de mí que se va a requerir el que yo pueda recordar una historia que debe posicionarse de nuevo con el grupo, con la organización. Y por otro lado, habrá ocasiones en las que yo debo abrir el horizonte a una nueva historia como líder, como responsable de una actividad concreta, de una tarea concreta, y que yo debo motivar a encontrar un nuevo escenario. ¿Qué necesita mi grupo y mi organización de mi liderazgo? ¿Necesita en el día a día que yo me comporte como un líder ordinario? ¿Necesita que me comporte como un líder innovador? ¿Y necesita que me comporte como un líder visionario? Puede ser que sí, porque las organizaciones, como hemos dicho, van cambiando. ¿Qué historias me han influido y cómo las proyecto? Esta idea que me surgió al leer Mentes Líderes es un poco el ejercicio de visualización que hemos tratado de hacer hace unos minutos. Cómo yo he introyectado los liderazgos de otras personas y cómo esos liderazgos se proyectan a las personas a las cuales ahora yo represento la figura de un líder. ¿Qué historia entonces necesito narrar a mi equipo, a mi grupo? ¿Necesito narrar la historia de la calidad? ¿Necesito narrar la historia de los resultados? ¿Necesito narrar la historia de la transformación educativa? ¿Necesito narrar la historia del compromiso? ¿Qué historia necesito narrar? ¿Qué historia voy a encarnar para lograr este objetivo? Entonces, una primera referencia, una primera aproximación, podemos entender el liderazgo como una persona con la capacidad de narrar y contagiar de una historia a un grupo. Y como hemos dicho con Howard Gardner, están estos tres grados: el liderazgo ordinario, que no corriente, el liderazgo visionario y el liderazgo innovador. La idea o la calidad de un líder es que sabrá
en qué momento debe aplicar cada una de estas historias a los grupos con los cuales trabaja y por los cuales trabaja. Una segunda aproximación que para mí sería importante que tú pudieras hacer después, es la recomendación de este libro de John C. Maxwell, Los 5 niveles de liderazgo. Maxwell es hoy por hoy uno de los grandes gurús en términos organizativos y de desarrollo de personas y de liderazgo. Es un bestseller, vende una cantidad bestial de libros. Es muy bueno, es muy fácil de comprender, es muy fácil de seguir. A lo mejor no es tan rebuscado como Garner, es mucho más asequible a cualquier lenguaje. Y él nos presenta este interesantísimo libro sobre el cual ha construido muchísimo de su trabajo de consultoría y de capacitación con empresas y con organizaciones, que nos habla de los 5 niveles de liderazgo. Esos niveles de liderazgo los podemos nosotros vincular a acciones concretas que podríamos desarrollar. Por ejemplo, un primer nivel sería un nivel de posición. Es decir, la primera forma en la que uno es líder es porque ha sido nombrado en alguna posición importante. Entonces, la clave de comprensión de este primer nivel tiene que ver con los derechos. ¿Por qué eres líder? Porque se te ha conferido cierta autoridad por alguien más, por otro líder que ha visto en ti ciertas características y que te pone en un lugar especial para llevar a cabo un proyecto, una iniciativa, una estrategia. Y ahí las personas, pues, te van a seguir porque tienen que hacerlo. Porque una autoridad más grande ha dicho, tienen que seguir a este. Es un primer nivel de liderazgo, de posición, de ocupar un puesto en el organigrama. Sabemos muchas veces que hay personas que son muy talentosas y que deberían estar en uno de estos puestos y no están, eso suele suceder en las organizaciones, y por otro lado sabemos que hay, ¿cómo decirte? Hay personas que llegan a estas posiciones y no tienen habilidades de liderazgo. Sin embargo, las personas que están ahí se sienten obligadas a seguir en un primer lugar a la persona porque tienen que hacerlo, porque algo les obliga dentro del contexto organizacional a seguir a esta persona. Es un primer nivel. Este nivel no tiene mérito para el líder. Te llega y como te llega se puede ir. Entonces es importante saber vincular que esta es la puerta de entrada del liderazgo, nos dice Maxwell, pero que no lo agota. El segundo nivel que él nos propone es un nivel de permiso, donde si en un primer nivel la base eran los derechos, las funciones, los roles, en este nivel las personas te siguen no porque tienen que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Es decir, hay un elemento de convencimiento, hay un elemento de motivación, hay un elemento de acompañamiento. Las personas te siguen porque quieren hacerlo. Un segundo nivel de liderazgo basado en el contacto entre el líder y los subordinados, entre las personas con las que está trabajando. Esto implica mucho. Hay muchos líderes que no quieren, que se quieren quedar en la posición. Yo soy tu jefe porque así dice el organigrama y punto. Aquí cuando hablamos de un liderazgo basado en el permiso, es como que las personas han puesto su disposición, su actitud y su ánimo a lo que el líder quiere hacer porque hay algo de convencimiento en ese momento. La persona decide seguir al líder no nada más porque la regla lo impone, sino porque desea hacerlo. Y entonces las personas te dan el permiso, por eso se llama así este nivel, de ser su líder. Y uno tiene que saber como responsable, saberse ganar esos permisos con los colaboradores que uno tiene. Un tercer nivel, nos dice Maxwell, es el nivel de producción, donde la clave ya no son los roles, las funciones, ya no son las relaciones, sino son los resultados. ¿A quién seguimos en las organizaciones? Al que haya hecho algo, al que haya logrado algo, al que haya alcanzado algo, al que haya producido algo. Entonces, si te fijas, nos vamos poniendo un poco más complejos en estos niveles. Yo empiezo el liderazgo por una función, lo sigo por la construcción de la relación interpersonal con las personas que están dentro de mi equipo y por último, yo tengo que llegar hasta este momento, hasta el tercer nivel, a ofrecer algo con eso, ¿no? Porque yo puedo tener la función, puedo tener la relación, pero no puedo no tener resultados. Entonces yo por la organización no he hecho nada. Y entonces la gente se va a quedar en el nivel de cultivar la relación interpersonal y hasta ahí. Oye, pues tengo un jefe al que tengo que hacerle caso, que me ha caído muy bien y que me llevo muy bien con él, pero no siento que el trabajo logre algo.
no experimento que las cosas que hacemos se traduzcan en algo más. Entonces, hasta ese momento, nosotros estamos topando nuestro liderazgo. Cuando nosotros somos capaces de producir, de entregar un resultado, de alcanzar una meta, de lograr un proyecto, de culminar una estrategia, las personas también nos siguen por decir, yo quiero estar en este equipo de trabajo de esta persona porque él, por esta organización, ha logrado tal o cual cosa. Un cuarto nivel, donde lo que nos interesa es el desarrollo de las personas, y en ese sentido los líderes van creciendo, van madurando en el liderazgo en la medida que pueden hacer que esas personas se sientan comprometidas con las misiones, con las metas, con los objetivos, con las organizaciones, con sus responsables, pero también que estén contagiándose de la idea de volver a ver hacia quienes bajo ellos están en términos de subordinación y hacer un proceso similar al que ellos han vivido. Es decir, ellos quieren transformarse en líderes positivos para otras personas. Y a través de lo que tú has hecho por ellos encuentran la motivación suficiente para cambiar su realidad. Un cuarto nivel de lo que Maxwell nos plantea. Las personas te siguen por lo que tú has hecho por ellas. Anteriormente decíamos, te siguen por lo que has hecho por la organización, pero también por lo que has hecho por ellas, porque te has preocupado por su desarrollo, por su salud, por su estabilidad, por su alegría, por su proyecto de vida, porque saben que estás ahí para apoyarles, para ayudarles, y eso transforma un efecto positivo a largo plazo. Por último, hablamos de lo que Maxwell dice el pináculo, el culmen, y que este liderazgo ya no está basado en el desarrollo personal, ya no solo está basado en lo que has logrado por una organización, ya no solo está basado en la capacidad de establecer relaciones interpersonales, ya no solo está basado en la capacidad de desempeñar roles o funciones, sino que el nivel de pináculo, de más alto logro, tiene que ver con el respeto. Las personas te siguen por lo que tú eres y representas. Si lo compatibilizamos un poco con lo que hablábamos de Howard Gardner, aquí está nuestro líder visionario. Porque la persona encarna la historia es porque logra tener el respeto de las personas que trabajan, que discurren la vida junto con él. 5 niveles de liderazgo que si nosotros vamos en una escala de maduración, nos dice Maxwell, nos van a llevar al éxito, nos van a llevar a la mejora en los procesos que hagamos. Este libro también para mí fue un referente importante y cuando lo leí me hice estas preguntas que ahora te comparto. ¿En qué nivel me encuentro? ¿Cómo me visualizan los demás? ¿Cómo me miran los demás? ¿Cómo yo miro a los demás y hasta dónde quiero llegar? Ir creciendo en la escala de madurez de liderazgo también supone ir dando más de uno. También supone irse relacionando más. También supone compartir lo que uno es. También supone revelar las debilidades, mostrar las oportunidades. Y ese proceso de maduración no siempre es alegre, no siempre es divertido, no siempre es de piquete de ombligo. Ese proceso de maduración nos puede llevar a experimentar a veces desazones, tristezas. Entonces, ¿hasta dónde quiero llegar? Yo quiero llegar hasta el nivel de producción y quiero que la gente vea lo que yo he hecho por la organización y se comprometa en dar resultados. Pues yo puedo decidir quedarme ahí, en ese tercer nivel. Yo quiero llegar a que las personas me respeten por lo que soy y por lo que represento, pues tendré que esforzarme muchísimo, muchísimo más que si solo quiero producir. Oye, yo quiero llegar al desarrollo de personas. Yo quiero lograr que esta persona pueda transformarse en un líder positivo dentro de su comunidad. Pues eso también supone un desafío, supone una dificultad, supone un logro más arduo, pero más valioso. ¿En qué nivel estás tú hoy en este liderazgo desde la perspectiva de Maxwell? ¿Eres líder porque ocupas un puesto? ¿Eres líder porque has construido funciones de relación con los colaboradores? ¿Eres líder porque entregas resultados? ¿Eres líder porque has formado a tus propios colaboradores para que desarrollen el liderazgo? ¿O eres un líder que está afincado en el respeto, que por eso es valorado y es apreciado por sus colaboradores?
¿En qué nivel estás? Sería una pregunta importante el día de hoy. Y además, ¿cómo crees que los demás te visualizan? No en un ámbito, si lo quieres ver así como paranoico, de qué estarán pensando los demás de mí. Sabemos que el líder es una figura contradictoria. Nos parece agradable, pero también a veces cuando el líder nos pide hacer algo que no nos gusta, pues podemos sentirnos atacados, aludidos, desafiados, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que te visualizan los demás? ¿Cómo te miran las personas dentro de tu organización? ¿Y tú cómo visualizas a las personas? ¿Visualizas a las personas como subordinados? ¿Como personas que seguirán tus órdenes porque un reglamento y un organigrama dice que tienen que seguir tus órdenes y están en un reglamento especificadas esas funciones? ¿Visualizas a las personas como seres dignos de confianza con los que puedes iniciar una relación para mejorar las actividades cotidianas? ¿Consideras a las personas solamente como mano de obra para lograr un resultado específico? ¿Consideras a las personas como buenas en sí mismas y con posibilidades de desarrollo? Estas preguntas deben ir llevando tu reflexión el día de hoy y los días subsecuentes a este encuentro que hemos tenido. Hasta aquí, brevemente, hemos revisado las características generales de la sesión de hoy. Hicimos un pequeño ejercicio de visualización, entendiendo a nuestro líder de referencia y encontrando esos puntos comunes. Y hemos hecho hasta ahora dos aproximaciones conceptuales a decir el liderazgo puede entenderse como una narración de historias o el liderazgo puede entenderse como un proceso de maduración. Hasta aquí, no sé si tú tengas alguna duda, alguna pregunta. Sería bueno que si tuvieras alguna pregunta pudieras eh, compartirnos a través de nuestro panel de preguntas si hay alguna duda, si algo no está claro, si quisieras que yo precisara un poco más, damos un minutito y medio por si tú quieres redactar alguna duda o pregunta y si no, continuamos. Gracias, Francisco. Bueno, supongo que no hay dudas o preguntas, entonces continuamos. Por último, podemos nosotros analizar el liderazgo como la relación que tiene con el poder. Y probablemente es aquí donde encuentres más literatura sobre el tema, que si se es un líder autocrático, que si sí es un líder democrático, ¿no? Pensemos en un líder autocrático como esto, una persona pues que marca el ritmo, ciertamente, que puede tener eficiencia, no vamos a decir que no, pero que probablemente genere cierto agotamiento en las personas que están dentro de su equipo de trabajo. Podríamos nosotros también encontrarnos una figura como esta, donde el líder es uno más con el grupo, que encabeza el grupo, pero que va junto con el grupo, ¿no? No hay nadie cargándolo aquí en esta imagen que vemos, no hay nadie moviéndolo o llevándolo. Aquí es muy importante decir cómo lo administra en términos de poder cada una de las características de liderazgo que estamos analizando. Hay líderes que son muy duros, la verdad es que sí, son muy duros, son muy difíciles. Hay líderes que son muy sensibles, muy humanos, muy cercanos. Y el problema es que si lo vemos desde la perspectiva organizacional, se dice que el líder que es mala onda es el líder que entrega resultados y el líder que es buena onda es el líder que no entrega resultados. Culturalmente así se asimila. Entonces, ¿cómo se ejerce el poder desde el liderazgo? Hay gente que lo ejerce a través de la imposición, hay gente que lo ejerce a través de la sumisión, ¿no? El líder que dice que sí a todo, buscando que con eso la gente se ponga las pilas y logre lo que se busca en términos organizacionales. ¿Cómo demuestra el poder? ¿No? Hay lugares que incluso los poderes de los líderes o el tamaño del peso del líder va en referencia, por ejemplo, con el tamaño de su oficina, con el mobiliario que tiene, con el número de secretarias que tiene a su disposición, con el número de mensajeros.
con el número de ayudantes, ¿no? Eso nos revela un acercamiento al tema del liderazgo, de cómo se ejerce y cómo se vive. Yo quisiera que nos concentráramos en esta pregunta. Más allá de cómo se ejerce, ¿cómo se comprende ese liderazgo? ¿Cómo se entiende? Y para mí hay, y empiezo a platicarte un poquito de este rollo de liderazgo transformador, hay dos opciones. O el poder se entiende como un sentido autocrático, como poder, como yo soy líder para mandar, yo soy líder para decidir, yo soy líder para influenciar, yo soy líder para manipular, yo soy líder para que aquí mis chicharrones truenen, como decimos en los pueblos, para que aquí se baile al son que yo toque. ¿A dónde nos lleva esta experiencia de liderazgo como un poder que se impone con muchísima fuerza sobre las personas que participan de un grupo, de una organización, de una institución? Nos va a llevar a este panorama que ves descrito ahora en Bullets. Nos va a llevar a sentimientos negativos, a la insatisfacción de tareas y de actividades, a cierta experiencia de injusticia. El líder no me toma en cuenta, el líder me manda y yo debo obedecer sin rechistar y sin decir nada. El líder queda reducido, entonces, bajo esta perspectiva, a un jefe. Y además, no a cualquier jefe, a un capataz, ¿no? El capataz es esta figura que en la hacienda, por lo menos en la hacienda mexicana, tenía la capacidad de lograr que los peones hicieran la faena a costa de latigazos, de golpes, de chantajes, de amenazas, y se lograba la cosecha. ¿A costa de qué? De quemar en el sentido emocional y humano a los colaboradores. Un liderazgo como poder va a encontrar metas, es decir, va a lograr resultados. Y esto es una idea que tenemos nosotros que tener muy clara en el horizonte. ¿Por qué hay tanta desventaja? ¿Por qué hay tantos líderes que se esfuerzan y se viven a través del poder? Pues porque eso genera cierto resultado. Y cierto resultado a veces al corto plazo. Y ese corto plazo en términos organizacionales en muchísimas ocasiones se vuelve un tema de eficiencia. Mi jefe es un desgraciado, pero logramos las metas. A mí me lo han platicado, me lo han dicho en muchas ocasiones. ¿Cuál es la diferencia? Aquí sí se logra la meta, pero no se logra más de la meta. No hay un valor agregado en el proceso. Se cumple la meta y ya, se hizo el trabajo y ya. Trabajé hasta las 6 de la tarde, que es el día que me tocaba, y adiós. No quiero saber nada más. Se vuelve un trabajo de mucha coerción, de mucha presión, de mucho estrés. Las personas que están en un esquema de liderazgo como este sienten y viven un entorno que asfixia, que obstaculiza, que impide, que afecta la posibilidad de hacer algo distinto con las actividades cotidianas. El liderazgo como poder. Lo ejerza un líder que en apariencia pueda ser muy democrático, ¿eh? No, aquí me interesan las opiniones de todos, pero mando yo, y pero yo tomo todo, y como estas especies como de pirinolas de pones todo y no ganas nada. Es una primera manera de comprender el poder. Si tú eres un líder en tu organización, tienes que pensar cómo entiendo el poder. ¿Lo entiendo así? Es probable que tus resultados, si pudieran ser buenos, podrían ser mejores. Es a lo mejor una vía de reflexión la que hoy se abre en tu entorno cotidiano. A mí me gusta comprender el liderazgo como un servicio. Y creo que ahí está el punto clave de la transformación, de la posibilidad de detonar un cambio. Porque cuando yo entiendo que soy líder no para mandar, sino para servir, cuando yo entiendo que soy líder no para obligar, sino para ser el primero en lograr algo, entonces esto puede llevarme a una perspectiva distinta. Si yo soy un líder que se preocupa por las personas y por los objetivos de la organización y trata de hacer un equilibrio entre las personas y los objetivos de la organización, muy probablemente el clima de trabajo que yo genere va a tener un entorno más positivo. Va a haber límites y va a haber políticas, claro, pero estas van a estar en flexibilidad
a las necesidades de la organización. Oigan, pues aquí nosotros tenemos un horario de trabajo, pero hay un proyecto el fin de semana, entonces vamos a cometer ese fin de semana. Y yo te repongo o te busco compensar ese tiempo que te estoy quitando de tu vida personal, trato de compensártelo de alguna manera. Entonces, esa flexibilidad es decir, hay límites, hay políticas, sí, pero hay objetivos y si esos objetivos implican el que el trabajo invada de más, pues entonces habrá zonas en donde el trabajo debe reducirse un poco. No sé si me explique con esta afirmación, pero los límites y las políticas están en torno a los objetivos, más que a los manuales, más que a los reglamentos, más que a las normas como tales. Una persona que es líder a través del servicio entiende que las cosas se logran por y para las personas, que las personas tienen un puesto crucial dentro de las organizaciones, que son, no me gusta el término, pero así se suele decir en términos organizacionales, son el principal recurso de una institución. ¿Cuál es la riqueza de un grupo? La gente que lo configura. ¿Cuál es la riqueza de una empresa? El valor de esas personas que han conformado una idea de negocio, un plan, que han obtenido algunos resultados importantes. El liderazgo como servicio obliga a que tú encarnes esa historia que tú estás predicando. Si tú reconoces que está en un tiempo de crisis la organización en la que estás, una de las recomendaciones que hacen más los gurús orientales, asiáticos, en temas de liderazgo, es que el líder sea el primero en estar ahí y el último en irse. Si la organización está en crisis, el que tiene que fletarse, si el barco se está hundiendo, el que tiene que fletarse es el capitán. No hay otra alternativa. Entonces necesitamos tener esa capacidad de encarnar esa historia. Y cuando uno vive liderazgo como un servicio, la realidad, como decimos aquí, se transforma. ¿Por qué? Porque el resultado no solamente alcanzamos la meta, sino en el alcanzar la meta construimos valor, creamos valor que nos permite ganar experiencia y que esa experiencia va a ser una marca constitutiva frente a una competencia posible que nuestra organización o nuestro grupo pueda tener. No solamente es hacer las cosas, es cómo se han hecho las cosas. Y ese cómo se han hecho las cosas puede ser un círculo virtuoso. Si el liderazgo está desde una perspectiva de servicio, la palabra clave es confianza. El líder confía en los subordinados confían en el líder. Entonces, esta reflexión de decir, si yo soy el jefe, soy el primero que está obligado a servir. Soy el primero que tiene que atemperar sus humores, soy el primero que tiene que buscar equilibrio, soy el primero que tiene que estar al pendiente de la gente, soy el primero que tiene que procurar que las cosas sucedan, soy el primero que tiene que estar ahí en las cosas concretas del día a día. Toda esta idea que yo quiero compartirte de liderazgo transformador se basa en estos puntos que ahora estás viendo en pantalla. Para mí, entonces, es importante plantearte en este webinar dos grandes rubros de herramientas que pueden ayudarte. La primera, y aquí te comparto la primicia del nuevo diseño de mi libro, que estará probablemente disponible ya sea en los últimos días de diciembre, primeros días de enero, entendemos que lo primero que un líder tiene que tener como herramienta son sus conocimientos. Esos conocimientos pasan por un proceso de adaptación que implican el saber ubicar el contexto y saber capitalizar el aprendizaje personal. Voy a permitirme ampliar un poco estas reflexiones. Cuando hablamos nosotros de los conocimientos que el líder precisa o requiere para ejercer la función que tiene, podemos hablar de este primer nivel de liderazgo de Maxwell, donde alguien es nombrado para un puesto. ¿Cuál sería el primer punto que esta persona que está nombrada para un puesto tendría que hacer? Pues ir a conocer su puesto, saber qué le toca, saber formatos, manuales, instructivos, saber lo que se espera de él, lo que esperan de él sus jefes, lo que esperan de él sus subordinados. Es lo primero, ir a conocer qué se espera y luego hacer un proceso de adaptación. Para mí el mejor ejemplo de adaptación ha sido y será siempre la historia de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas. Probablemente es un personaje caprichoso, probablemente es una novela o un cuento bastante estrambótico, bastante loco, pero en Alicia vemos una capacidad que ojalá los líderes pudiéramos tener. La capacidad de adaptar nuestra persona
a las circunstancias sin sacrificar, sin perder nuestra esencia como personas. Te soy un poco más claro. Este personaje necesita pasar por una puerta. Pensemos en esa puerta como la función o el puesto que desarrollo. Y entonces Alicia encuentra para pasar esa puerta primero unas galletitas que dicen cómeme. Prueba la galleta y se hace demasiado pequeña. No puede pasar por la puerta porque no alcanza el picaporte. Y entonces, ¿qué hace? Encuentra un frasquito que dice bébeme, tómame. Toma unas gotas y se vuelve demasiado alta. Y entonces el dilema de Alicia es ese, no puede pasar por la puerta. ¿Qué logramos con ella o qué logramos en este planteamiento de reflexión? Es que ella come un poco de galleta, toma un poco de líquido, come un poco de galleta, toma un poco de líquido y eso le permite cruzar por la puerta. Este ejercicio de adaptación es al que yo me refiero con los líderes, donde necesitamos un cierto contexto de ensayo y error, donde pongamos al servicio de nuestro rol y nuestra función las habilidades con las que tenemos. Y entonces pasan dos cosas. Necesitamos ubicar ese campo de trabajo, reconocer los límites y las posibilidades de nuestro actuar dentro del contexto organizativo en el que estamos. Muy importante que los líderes conozcan las visiones, las misiones, las políticas de calidad, las estrategias, los principios rectores, los elementos que nos definen como organización o como grupo. La persona tiene que conocerla muy bien si quiere ser líder. Tiene que saber en dónde está. Piensa en un campo de juego de algún partido de fútbol, donde pues, hay una cancha marcada que tiene ciertas medidas y donde hay ciertas reglas para poder jugar. El líder tiene que saber meter gol con esa cancha que está dada, con esas reglas que están dadas y a través de ellas tiene que materializar los resultados. Necesita el líder además ponerse en práctica, hacer y aprender. Para mí esto es una referencia importante. Por eso mi proyecto de trabajo se llama Haz y Aprende. ¿Cómo se hace un líder? Haciéndose líder. ¿Cómo se hace un educador? Haciéndose educador. Es decir, la experiencia es fuente de conocimiento. El líder tiene, dentro de un contexto controlado, que puede ser su curva de aprendizaje, ante una nueva función, tiene que saber determinar qué sí funciona y qué no. Tiene que tener ciertos elementos de evaluación y tiene que saber valorar los límites. Hoy en día, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, tenemos la idea de que los límites y las normas nos coartan la libertad, que los límites y las normas nos estorban. Y créeme que no hay mejor cosa que un límite y una norma que te guía y te orienta sobre el camino. Ya quisiéramos en nuestras relaciones interpersonales tener el manual para ser padre de familia. Quisiéramos tener el manual para ser el mejor novio, la mejor novia, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor líder social. Ya quisiéramos tener esas cosas que nos digan cómo ser un buen padre de familia. Pero tú, si tú trabajas en una empresa, en una organización, y tienes reglas y tienes normas, ahí te dicen cómo ser un buen colaborador. Ahí tienes una vía, ahí tienes un camino definido. Si el líder no puede verle ventajas a las normas, no puede verle ventajas a los límites, pues realmente está un poquito complicado su trabajo, su desarrollo con el grupo. Entonces el líder debe adaptar el conocimiento a través de identificar su contexto y a través de ser capaz también de ensayar, de practicar, de verificar ese aprendizaje eminentemente personal. ¿Dónde están estas primeras herramientas para el líder? Pues están dentro de tu organización. La invitación sería a que buscaras dentro de tu organización qué cosas hay. ¿Hay manuales, hay reglas, hay funciones? ¿No las hay? ¿Qué tanta estructura brinda para el liderazgo una organización? Hay que revisarlo. Y en segundo es que tanto nosotros hemos tratado de disponer nuestras habilidades, nuestras técnicas, nuestras maneras de trabajar a esas responsabilidades que se nos han entregado al momento de asumir una función de responsabilidad en un proyecto, en una estrategia, en un liderazgo. Si bien esta reflexión debe ser constante, yo te planteo estas preguntas que pueden ayudarte, que pueden brindarte
si así lo quieres de ver, un inicial camino de reflexión sobre cómo has conocido y cómo te has adaptado a una organización, cómo aprovechas tu conocimiento previo, cómo sacas ventaja de ese conocimiento en favor de tus colaboradores, cómo la claridad que tienes sobre tu trabajo se vuelve un valor agregado, cómo el conocimiento previo, este aprendizaje personal, te permite alcanzar objetivos que dan sentido a tu organización. Piensa estas preguntas, reflexiona esas preguntas, pues pueden apoyarte a tomar una decisión sobre lo que tú estás haciendo en este momento en el que ejerces y participas un liderazgo. Así como tenemos los conocimientos, también considero que unas grandes herramientas para el ejercicio de estas habilidades de liderazgo tienen que ser las dimensiones. Y yo las he clasificado en esta manera, y esto lo puedes encontrar claramente en el ebook. Puedes encontrar que existen líderes pensantes. Necesitamos que un líder transformador que está orientado por el servicio piense las cosas que hace. En segundo lugar, que sea capaz de comunicar las cosas, que sea capaz de participar de la esfera emocional, que sea una persona sensible. No quiere decir una persona poco firme, no quiere decir una persona poco minuciosa en el detalle. Tenemos esta idea que ser sensible es ser débil y no necesariamente es así en la realidad. Las personas podemos ser partícipes del mundo emocional y podemos tener una clara convicción, una clara decisión y podemos orientar perfectamente nuestra acción. Aquí está un poco la importancia de lo que se vive hoy en día con la inteligencia emocional. Y por último, necesitamos que nuestros líderes, que queremos que sean transformadores, puedan agrupar en habilidades concretas toda la parte de pensamiento, toda la parte de comunicación y toda la parte de emoción. ¿Quién es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo transformador? Es aquel que basado desde el servicio le permite a un líder volverse cognitivamente eficiente, emocionalmente hábil, eficazmente al momento de comunicar y excelencia en la ejecución, yo diría. La posibilidad de llevar a práctica todas estas teorías que se están analizando y que se están pensando ahora. Brevemente, porque el tiempo es escaso, solamente quisiera hacer una revisión muy general de cada una de ellas y hacerte una acotación final. Si nosotros pensamos en los líderes del siglo XXI, los líderes transformadores, que tienen que tener una capacidad específica a nivel cognitivo, necesitamos que los líderes sean capaces de estas que ves ahora en pantalla, estas 6 ideas principales que ves ahora en pantalla. Primera, que los líderes pensantes sean capaces de tomar perspectiva, de analizar un problema desde diferentes ángulos, que no sea una sola puerta de solución, sino que en este proceso de aprendizaje personal podamos encontrar que en cada mapa hay 4 puntos cardinales. Es decir, hay 4 maneras de encontrar un resultado en cada mapa, ¿eh? Si lo quieres ver así, si llegamos desde el norte al sur, desde el oriente al poniente. Entonces, es muy importante la toma de perspectiva. Un líder que no analiza una situación desde distintos ángulos es un líder que cognitivamente no es eficaz en lo que hace. La segunda es que tenga la capacidad de interpretar de manera positiva las intenciones de los demás. En México decimos, piensa mal y acertarás. No, el líder tiene que pensar bien de las personas con las que trabaja, con las que colabora, y tiene que interpretar de manera positiva las intenciones por las cuales las personas hacen o dicen las cosas. El liderazgo cognitivamente eficaz también involucra que las personas no solamente tomen ángulo, no solamente interpreten lo que está sucediendo de manera positiva con sus colaboradores o con la organización, sino que tengan capacidad de construir diversos escenarios, de generar opciones. Para resolver un problema puede haber más de una salida, ya lo veíamos en la toma de perspectiva. Ahora, ¿cómo construimos cada uno de esos escenarios? ¿Cómo generamos esas alternativas? Y sobre todo, ¿cómo, es la siguiente, consideramos las consecuencias de llevar a la práctica algún escenario de los previstos? ¿Cómo transformo en realidad estas opciones que he identificado y qué voy a detonar a partir de lo que hago? ¿Va a haber consecuencias positivas o negativas?
Un líder tiene además siempre que tener abierta la perspectiva de la reflexión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿De qué manera lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y sobre todo también un líder que pueda tener un esquema de pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con el pensamiento crítico? La capacidad de analizar el entorno, no quiero decir dudando de todo, pero con la duda como un método de descubrimiento. A ver, ¿esto que me están diciendo es realmente cierto? ¿Qué información tengo para corroborar lo que se me dice? ¿Qué información carezco o que no tengo conmigo para corroborar lo que se dice? Entonces, el pensamiento crítico es crucial. Necesitamos que el líder lo practique, que también la gente en el líder lo practique. ¿Cómo te das cuenta que tienes un pensamiento crítico? Cuando eres capaz de encontrar contradicciones. La vida es más profunda que el color blanco y el color negro. La vida tiene muchos matices y a veces esos colores se contraponen. Y entonces el líder, a través de esta habilidad de pensamiento crítico, debe tener la capacidad de enfrentarse con distintas realidades. Hasta este punto estamos analizando cómo se comprende el poder. Hemos dicho que el liderazgo se puede comprender desde la perspectiva del poder y desde la perspectiva del servicio. Con lo que yo he podido generar y construir a través de mi experiencia personal, considero que el liderazgo debe estar fincado en el servicio y que ese liderazgo es el verdadero liderazgo transformador. Y que ese liderazgo transformador tiene conocimientos y dimensiones. Esos conocimientos, hemos dicho, pasan por un proceso de adaptación al contexto a través del aprendizaje personal y también estamos empezando a disgregar las dimensiones. Esta primera que hemos visto son las características del líder pensante en cuanto a habilidades cognitivas concretas. Si seguimos, nosotros podríamos revisar que existen también habilidades comunicativas básicas en los responsables de proyectos. Y yo por lo menos veo estas cuatro. Primera, un líder tiene que tener una gran capacidad de escuchar, de saber reconocer lo que el otro está diciendo, de saber entender, ya decíamos de manera positiva, por qué está diciendo las cosas. Debe ser capaz de vivir la asertividad, esa capacidad que podemos desarrollar para decir lo que pensamos, sentimos y queremos del mejor modo posible en el mejor momento posible. Un líder tiene que ser asertivo, dar en el blanco. Hay que tener cuidado porque la asertividad hoy por hoy se confunde con decir las cosas como son y pues de alguna manera tener un impacto positivo en lo que se dice sin herir la susceptibilidad de otras personas. Es que yo soy muy franco, soy muy asertivo, yo digo las cosas como son y si te lastimo no me importa. Eso no es asertividad, eso es mala educación, disfrazada de asertividad. Necesitamos tener claridad entre lo que quiero, lo que pienso y lo que siento de una manera positiva y de cómo lo voy a expresar para favorecer a las personas que están conmigo. Yo aquí te recomendaría que buscaras un cortometraje en YouTube, un cortometraje que se llama Validación. Es una historia preciosa y muy divertida sobre cómo las personas podemos, a través de una adecuada asertividad, lograr un impacto positivo en la vida de los demás. Una tercera habilidad comunicativa es la capacidad de argumentación y esta necesita robustecerse muchísimo. Que haya lógica en los planteamientos que comparte un líder con sus subordinados. Eso es una manera de servirles. Compartir instrucciones claras que sean fácilmente seguibles por las personas que están dentro del grupo. Y necesitamos una expresión oral y escrita adecuada. No todo comunicador debe ser un líder, pero todo líder debe ser un buen comunicador. Te lo repito. No todo comunicador va a ser un líder, pero sí todo líder que quiera ser bueno debe ser un buen comunicador. Entonces necesitamos que los líderes tengan capacidad de expresión oral y escrita, ya sea de manera verbal o sea a manera, digámoslo así, a pluma, a mano, a computadora, que el líder sea capaz de mostrar ese nivel argumentativo. Entonces, pues es muy, muy importante tener esa capacidad eh, pues de lograr o de plantear que las cosas sucedan de una manera lógica, con sentido, pero de una manera comprensible para los colaboradores. Aquí ya en concreto podrías desarrollar algunas técnicas de escucha activa, hay
muchísimo material en ámbito bibliográfico. Si necesitas algo, me lo mandas, yo con mucho gusto te lo hago llegar. Para desarrollar estas actividades concretas, ¿cómo puedo escuchar? ¿Cómo puedo ser más asertivo? ¿Cómo puedo argumentar? ¿Cómo puedo obtener una mejor expresión oral y escrita? Hay muchísimo material para desarrollar y son áreas de muchísima oportunidad para lo que nosotros tenemos. En cuanto a la cuestión emocional, decíamos, hay que romper ese paradigma de que los líderes sensibles son líderes blandeques, de que la sensibilidad está peleada con la eficacia. Hay que romper ese paradigma. Cuando hablamos de habilidades emocionales en un líder, hablamos por lo menos de estas tres. Que el líder sea capaz de verse a sí mismo a través del pensamiento crítico y de la reflexión para identificar y manejar sus propias emociones. Esto es muy importante. El mundo de hoy ha reducido las emociones a estar completamente alegre o completamente triste. Y hay muchísimo más emociones humanas que pueden orientar y darle un sentido diferente a las cosas que hacemos y que decimos. Entonces, yo no puedo ser un adecuado líder desde una perspectiva del servicio si no soy capaz de reconocer cómo me siento yo y cómo me influye este sentir en las cosas que hago. En segundo lugar, que tratemos de lograr la empatía. Ponernos, nos han dicho que la empatía es ponernos en los zapatos de la otra persona. Y entonces, ponernos a pensar qué piensa la otra persona, pero también tratar de equilibrar y de sintonizar cómo se siente la otra persona. Es muy difícil que en términos reales le digas a alguien, yo sé cómo te sientes. Pues es muy complicado. Pero oye, a mí me ha pasado algo que me permite más o menos sentir algo que probablemente se parece a lo que tú estás viviendo en este momento. Entonces, esta capacidad de conexión es muy importante porque nuestros colaboradores no son máquinas, son personas que están sujetas también a sus propias emociones, a sus propias problemáticas, a sus contextos, a sus actividades cotidianas que pueden influir para bien o para mal lo que se está haciendo aquí en la organización. Si yo soy empático, si yo trato de sintonizarme con las emociones de los demás, es muy probable que yo también pueda ayudar a que los demás identifiquen sus propias emociones. Oye, no sé si te habías dado cuenta, pero creo que estás muy molesto por algo que te ha pasado y eso está influyendo en lo que estás haciendo aquí de manera cotidiana, en lo que estás haciendo aquí de manera diaria. El líder primero va por identificar sus propias emociones y después por tratar de sintonizar y después por tratar de identificar junto con la otra persona las emociones que se están experimentando o que se están viviendo. Por último, una suma de todo lo que hemos dicho brevemente ahora es que los líderes que quieren asumir su liderazgo desde el servicio para lograr una transformación requieren estos conocimientos, esta adaptación, este aprendizaje, requieren ejercitar habilidades concretas, a nivel cognitivo, a nivel comunicativo, a nivel emocional, pero también necesitan sumarse en que las personas necesitamos integrar lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que logramos. Y esto va un poco por el tema de la resolución de conflictos, que requiere saber escuchar a las partes. Por ejemplo, esto es algo que los líderes hacen mucho dentro de los equipos de trabajo, saber escuchar a las partes para tratar de encontrar juntos una solución al conflicto, donde se pueden plantear alternativas, donde es necesario tomar decisiones. Un líder debe tomar decisiones. Un líder que no decide es un líder que apelmaza a su organización, que apelmaza a su equipo, que no permite crecer. Un líder debe brindar retroalimentación a sus colaboradores y esa retroalimentación pasa por un proceso de reflexión, una habilidad cognitiva, pasa por un proceso de comunicación, argumentación, pasa por un proceso de identificación de emociones, tanto las propias como las ajenas. Entonces, esta habilidad de retroalimentar al equipo, de retroalimentar a las personas que configuran el equipo, va a involucrar el que yo ejercite otras habilidades y que las integre, las haga una sola cosa en un momento determinado. Una de las cosas que más un líder que quiera hacer el servicio debe dar a la gente es tratar de ayudar en la organización de las actividades y los tiempos. Porque a veces los colaboradores no, en la lógica de la operación, del resultado continuo, a veces cuesta o les cuesta trabajo poder jerarquizar qué debe ser primero. Yo recomiendo en mi texto el saber distinguir
las actividades importantes, urgentes y accesorias. Y que esa confusión, donde a veces le damos muchísima urgencia a algo meramente accidental, pensemos, le damos más importancia a los gafetes, a los plumones y a los rotafolios de una capacitación, por ejemplo, a que tengamos al instructor, que sepamos distinguir estas tres cosas, involucra mucho que nuestro líder nos ayude y nos acompañe a diferenciar y a saber cuánto tiempo vamos a administrar en cada cosa. Entonces, para poder lograr esta organización de actividades y tiempos, un líder necesita poner a funcionar su pensamiento, su comunicación y su emoción. Un líder que piensa desde la óptica del servicio para transformar su realidad, tiene que saber acompañar a las personas que configuran su grupo. Y no acompañarlas en un sentido utilitario de si yo te hago sentir cercano, pues a lo mejor tú vas a trabajar mejor, sino que aquí, en este ámbito de madurez que veíamos en John Maxwell, las personas tienen que saber acompañar a sus colaboradores si quieren ser líderes, porque es lo que más conviene a esa persona, no solo al objetivo o a la meta de la organización, sino si yo hago patente mi compañía, mi cercanía con mi colaborador, doy una potencia mayor, doy un resultado mayor a lo que podemos lograr todos juntos. Y por último, en este nivel que ya habíamos revisado antes de encarnar la historia, yo considero que un líder integral debe ser un líder que tenga una clara posición ética y que tenga una clara comprensión de que los valores y las virtudes no son accesorios en la reflexión humanística. Los valores y las virtudes son formas concretas de lograr objetivos. Y por eso me gustaría, ya que hemos hecho esta revisión muy rápida, pasar a esta última parte, a cómo el líder que quiere transformar desde el servicio tiene que relacionarse a la cuestión ética. Si yo como líder miento, no puedo pedirle a mis subordinados que no me mientan. Si yo como líder defraudo, no puedo exigirle a la gente que no me defraude. La ética nos han vendido que se vive en la esfera privada y que hay un divorcio entre lo privado y lo público. Las personas somos una misma, afuera o adentro. Si yo quiero ser un buen líder, debo esforzarme por ser una buena persona. Si yo quiero ser un líder que transforme la realidad, debo esforzarme por ser una buena persona, por ser cada día mejor. La reflexión sobre la ética del líder es una condición, como te pongo en la diapositiva, sine qua non. Sin la ética no hay liderazgo que transforme. Sin la decisión de valores y de virtudes no hay liderazgo de servicio. Sin el compromiso y la dedicación diaria de cada uno de los líderes por ser una mejor persona, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de mejora dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestras instituciones. El líder debe ser un detonante para alcanzar objetivos, pero está en camino de su propio objetivo, que significa ser una persona mejor cada día. Aquí puedes ver tres preguntas debajo de estos gráficos. Cuando hablamos de la reflexión ética, nosotros estamos pensando en cómo somos, cómo podemos ser, cómo queremos ser. Este es el horizonte de la reflexión de lo que queremos lograr. ¿Cómo soy hoy? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo quiero ser? Esas tres preguntas deben orientar la reflexión ética. El planteamiento que nosotros hemos, bueno, que yo he encontrado en diversos grupos, es el planteamiento de Lawrence Kohlberg sobre el desarrollo moral, que de alguna manera dentro del texto lo tienes desarrollado y que ahora me permite únicamente reducirlo. Kohlberg nos platica que la moralidad tiene tres fases y podemos encontrar en estas fases una especie de campana de Gauss, como la que tú ves aquí en el gráfico. Hay una etapa preconvencional a la moral, hay una etapa convencional de la moral y hay una etapa postconvencional de la moral. Cuando hablamos de una etapa preconvencional, estamos hablando de un sector de la población o sector del grupo que experimenta la moralidad como una imposición, como que viene desde fuera y que yo hago o no hago en virtud de que pueda yo complicarme o no complicarme la vida.
Es decir, si hay un castigo, pues yo procuraré hacer las cosas para no ser castigado, pero no porque quiera hacerlas, sino porque le tengo miedo al castigo. Esta es una moralidad de niños pequeños, es una moralidad de delincuentes, si me permites la expresión, y en ocasiones a veces es una moralidad que pueden vivir algunos de nuestros colaboradores de oficina. Yo hago las cosas por lo que el jefe las dijo, no porque se tengan que hacer, no porque sea importante hacerlas, sino porque si no las hago, el jefe me va a castigar. Me van a descontar mi salario, me van a descontar mis prestaciones, me van a cambiar de área. Entonces, para yo no tener problemas, hago las cosas que me dicen, aunque yo no esté de acuerdo con ellas. Puede suceder que dentro de nuestras organizaciones esto se presente. En segundo lugar, una moralidad vinculada ciertamente al beneficio, ¿no? Es decir, yo participo dentro de un grupo y yo trato de hacer lo que el grupo quiere en función de que el grupo me acepte y me reconozca, donde yo pueda integrarme con ellos, donde yo pueda pertenecer con ellos. Y dentro de este juego puede suceder que yo me dé cuenta que hay un beneficio en dar y recibir, que si yo doy, yo recibo. Pongamos el caso de un trabajo, como muchos de los colaboradores de la organización o los grupos en los que seguramente estás. Pues las personas trabajan para obtener un beneficio que les permita subsistir. Eso no tiene nada de malo. Es decir, hay un acuerdo de yo cumplo con ciertas horas, yo cumplo con ciertas funciones y tú me pagas. Entonces, porque yo quiero ya no solo temer al castigo, sino obtener un beneficio, yo cumplo con las normas. Aquí estamos la mayoría de las personas. Aquí estamos la mayoría de las personas. Por último, aquí es importante considerar el tema de la moralidad, si lo quieres ver así, a pesar de uno mismo. Es decir, yo hago las cosas no solo por evitar un castigo, no solo por obtener un beneficio, sino porque son importantes hacerlas, aunque en ello mi persona se comprometa en demasía. Pensemos en un esquema de voluntariado, alguien que además de trabajar, además de cumplir con su casa, además de cumplir con las personas con las que discurre la vida, pues se mete a trabajar a favor de una causa social. Cuando alguien está en un esquema de voluntariado es una persona que puede dar más de lo que ha recibido. Y porque ha recibido y se siente en deuda con lo que ha recibido, quiere brindarse, quiere darse a los demás. Aquí tenemos el compromiso con esos principios éticos universales. Este nivel de maduración en la moralidad de las personas es muy difícil de lograr. Pero tú puedes pensar en tu equipo de trabajo. Tú puedes pensar en cómo tu liderazgo también se topa con la moralidad de tus colaboradores, de tus compañeros. Habrá personas que tú podrás reconocer en alguno de estos tres niveles. Entonces, si lo reconoces en uno de esos tres niveles, ¿cómo le ayudas? ¿Cómo le ayudas para ir logrando una mejora en su contexto cotidiano? La ética no solamente se va a vivir del líder hacia afuera, sino que si el líder la vive hacia adentro, debe reflejarse en sus colaboradores, en las personas que trabajan con él, de tal forma que el equipo de tal líder comparte ciertas características de ese líder y ese líder hace como propias las características de los colaboradores, de los subordinados con los que están trabajando. El tiempo se nos está agotando, se va muy rápido y estamos llegando prácticamente a la recta final de nuestra revisión de hoy. A mí me gustaría que pensaras estas preguntas con lo que hemos analizado y lo que hemos platicado, que pues ha sido una rápida revisión, una panorámica revisión. Podríamos profundizar muchísimo más, pero para mí sería importante que con lo que hemos platicado tú y yo el día de hoy puedas tener en claro qué te llevas, cuál es la ruta de tu mejora, qué crees que debes cambiar en tu liderazgo y qué crees que puedes potenciar en tu liderazgo. ¿Qué cosas podrían mejorar en ti a partir de la reflexión de decir es importante tener un liderazgo que transforme, que cambie la realidad a partir del servicio y del ejercicio de habilidades en dimensiones concretas de ese liderazgo y de conocimientos precisos de ese liderazgo? Si hemos podido mover algo en tu reflexión el día de hoy, me doy por bien servido y creo que hemos obtenido lo que buscábamos al plantearnos esta sesión. Insisto, te llegará un video el día de mañana de esta sesión, el mismo video que hemos tenido, por ahí una disculpa con los lapsos, ¿no? Se nos fue el audio en unas partes. Bueno, verás toda la grabación completa de nuestra sesión
Y también en la parte de documentos de este webinar, yo ya te he dejado la presentación en formato PDF para que tú puedas aprovecharla, revisarla, volverla a conocer o estar al pendiente de ella. Estas conclusiones pues son importantes. Me gustaría abrir un minutito para que en la parte de preguntas pudieras decirme qué te llevas de esta sesión, qué te ha parecido en términos generales. Para mí sería muy importante antes de despedirnos directamente como tal. Un minutito, si te parece bien, donde tú puedas redactar brevemente qué te llevas de esta sesión que hemos tenido juntos el día de hoy. Pues muchas gracias a ustedes por los comentarios. Nos dice Francisco que te llevas mucha claridad en los conceptos, que reafirmarás el ejercicio de liderazgo que estás desarrollando hoy en día y que pues encuentras algunos puntos de mejora como la escucha activa y la expresión oral y escrita. Me parece general. Obviamente continúa con la cuestión ética como lo has dicho. Mariana nos comparte que pues le ha gustado entender esta idea de liderazgo transformador y la relevancia personal y laboral que tiene el hecho de que no se conforme con conseguir un nivel de liderazgo, sino esforzarse más. Pues yo les agradezco muchísimo esta participación que ustedes han tenido conmigo. Yo los invito a conocer mi texto, Liderazgo Transformador, si no lo han conocido, la oportunidad que tendré el próximo fin de semana donde a través de la plataforma Kindle, este estará en un esquema casi gratis, completamente gratuito. Empieza un maratón de precios que tendremos muy abajo el primer día 19 de diciembre, que es el próximo sábado, y hasta el día 20 de diciembre, que es el próximo domingo, podrán ir encontrando que los precios del libro van variando a su favor. Si pues me echaran una mano en compartirlo y en difundirlo con alguien más, sería genial. Es a través de esta liga que ahorita la están pudiendo ver aquí a través de amazon.com, donde ustedes van a poder acceder el día 19 de diciembre a esta perspectiva de un precio verdaderamente bajo y que va evolucionando, una especie como de subasta en reversa. Entonces los que entren el día 19 muy temprano, pues encontrarán el texto muchísimo más barato que los que entren el día domingo por la noche, pero aún así pues estará disponible para todos ustedes, para las personas que ustedes consideren. Les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes. Ahí están mis redes sociales, está la página, está el Twitter. Estaremos en contacto en los días siguientes a través de correo electrónico. Vas a recibir la grabación, ya tienes la documentación. Te agradezco muchísimo y pues espero puedas acompañarnos en los próximos ejercicios de webinar. Tenemos previsto uno para enero sobre comunicación eficaz, que estaremos repitiendo de un ejercicio previo que tuvimos hace 2 semanas. Entonces, pues ojalá me ayudes a difundir estas actividades. Te agradezco mucho tu participación, tu interés. Me voy despidiendo para cumplir en los tiempos que habíamos acordado el día de hoy. Y lástima que no nos acompañó por ahí alguien más. Hubiera sido muchísimo más rico. Pero bueno, los que estamos somos los que teníamos que estar aquí el día de hoy. Yo le agradezco mucho a Francisco, le agradezco mucho a Mariana que se hayan dedicado el tiempo y que me hayan escuchado. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Hasta pronto.